Atención perioperatoria de la fractura de cadera. La idea es abordar estos temas, la epidemiología de la fractura de cadera, los factores de riesgo, la clasificación de la fractura de cadera y los principios del abordaje quirúrgico, conocer un poco de la utilidad de la valoración ortogeriátrica, los objetivos del manejo preoperatorio, la valoración geriátrica integral y la historia clínica, el abordaje de la caída, el manejo del dolor, la prevención de las complicaciones y lo que corresponde al abordaje de la osteoporosis. Entonces es importante comprender que en esta, como podemos ver en la pantalla, la epidemiología de la fractura de cadera varía de acuerdo al país donde se estudie. En Colombia básicamente existe un estudio en donde se valoró la incidencia en mujeres y en hombres y en ambos sexos, donde la Fundación Internacional de la Osteoporosis se documenta que Colombia pues tiene una calidad baja de estudios, pero pues lo que tenemos nos habla de una incidencia aproximada en ambos sexos de 104 personas por cada fracturados por cada 100.000 habitantes, donde la incidencia es mayor en mujeres, básicamente 127 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, pues la tendencia en el mundo es a que las mujeres siempre se fracturan más, y pues hacemos un comparativo principalmente en Latinoamérica con México y con Estados Unidos, siendo un país del primer mundo donde los estudios son de alta calidad y pues básicamente está todo caracterizado, y en España, que es un país del viejo mundo en Europa, que pues se ve esencialmente una tendencia donde las mujeres se fracturan más. De acuerdo a si es en mujeres o en hombres, el punto de corte para hablar de que es alta la incidencia, principalmente se describe que sean más de 170 casos, y pues en mujeres en Colombia hablamos que hay 127, y México, Estados Unidos, España sí están por encima de ese umbral. Entonces, cuando hablamos de fractura de cadera es importante comprender cuáles son los factores de riesgo para fracturarse, y entre ellos se pueden clasificar en dos grupos. Hablamos de los factores de riesgo que están relacionados con la densidad mineral ósea y los que están relacionados con el riesgo a caer. En estos factores de riesgo son importantes considerarlos porque los ancianos presentan más de un factor de riesgo, y principalmente son factores que pueden ser modificables, más que pues solamente los relacionados con la edad. Dentro de los relacionados con la densidad mineral ósea, pues podemos clasificarlos en modificables y no modificables, y entre los relacionados con el riesgo a caer podemos hablar que existen riesgos intrínsecos y extrínsecos. Dentro de los relacionados con la densidad mineral ósea, los no modificables, pues inevitablemente la edad por encima de los 50 años en las mujeres, se aumenta el riesgo de presentar osteopenia y osteoporosis, siendo mayor la incidencia a partir de los 80 años. En la población general, por encima de los 65 años. El género femenino, como ya lo habíamos mencionado antes, y se evidencia indirectamente en todos los porcentajes de fractura de cadera, las mujeres cuando tienen menopausia precoz y lo que corresponde a la historia familiar de fracturas osteoporóticas. Dentro de los factores modificables consideramos el bajo consumo de calcio, la exposición reducida al sol y todo lo que tiene que ver con el metabolismo de la vitamina D, las enfermedades inflamatorias principalmente intestinal y de tipo autoinmune reumatológicas, las neoplasias como las principalmente hematológicas, los linfomas, las neoplasias de células plasmáticas, los tumores sólidos, principalmente aquellos que producen el péptido relacionado con la hormona paratiroidea. Dentro de las enfermedades endocrinas, las enfermedades dependientes de paratiroides y tiroides, los medicamentos como el consumo crónico de esteroides, el consumo de alcohol, el índice de masa corporal, pues principalmente se documenta que tiene una distribución en U, donde inicialmente con un índice de masa corporal aumentado se aumenta el riesgo de osteoporosis, pero también con los que tienen un índice de masa corporal reducido. Básicamente hablamos que el riesgo se presenta más en los extremos. De acuerdo a los factores dependientes del riesgo de caídas, podemos describir que dentro de estos factores intrínsecos o que dependen del individuo, también hay un factores relacionados con la edad. A medida que aumenta la edad, como ya veíamos en los capítulos del envejecimiento y la fisiología del envejecimiento, se van a disminuir las funciones propioceptivas, las funciones sensoriales de los ojos, de los oídos, y pues esto puede aumentar el riesgo de caídas. El mal desempeño físico, especialmente cuando hablamos de pacientes que tienen trastornos de la marcha y del equilibrio,
pacientes que tengan debilidad muscular, y esto pues se evidencia en pacientes que tienen sarcopenia, cuando tienen trastornos sensoriales diferentes a los relacionados con el envejecimiento, como la presbicia o la presbiacusia, defectos visuales asociados como la retinopatía, las cataratas, déficits auditivos como por lo menos sordera neurosensorial o sorderas secundarias a traumas o a medicamentos, la hipotensión ortostática, esto pues básicamente sería un factor de riesgo que predispone a caer y que podría ser potencialmente intervenible. Y esto, cuando hablamos de hipotensión ortostática, principalmente se debe valorar en los pacientes que consumen medicamentos antihipertensivos, como lo vamos a mencionar más adelante. Las enfermedades crónicas que se aumentan con el riesgo de caídas, como aquellas que alteran el esqueleto axial o apendicular, como la osteoartritis, principalmente a nivel de rodillas, a nivel de grandes articulaciones, cadera o el eje de la columna vertebral. La diabetes mellitus, porque va a alterar lo que es la propiocepción y la sensibilidad, la demencia o los trastornos psiquiátricos, porque van a favorecer que los pacientes consuman medicamentos psicotrópicos que van a alterar el equilibrio, la concentración y la fuerza muscular, eventualmente las enfermedades degenerativas como la enfermedad de Parkinson, que va a generar un trastorno de movimiento y va a predisponer a que estos pacientes tomen más medicamentos que puedan también influir en la parte muscular o en la propiocepción. El miedo a caer, esto va a favorecer los síndromes de inmovilidad, y esto sucede o es más frecuente en las personas que ya han caído. Entonces por eso es un factor muy importante, que los pacientes que tienen ya caídas previas van a tener más miedo a caer, y por ese miedo a caer se van a caer más. Dentro de los factores extrínsecos, los que corresponden a escenarios seguros, y entre ellos consideramos escenarios donde existe ausencia de pasamanos en las escaleras, donde hay escaleras que sean inseguras, y hablamos de escaleras inseguras cuando son escaleras que son anguladas, son estrechas, son lisas, donde existan ausencia de barreras de apoyo en los baños, cuando los pacientes van a tener actividades de tipo pues, de aseo personal, o en la defecación, pues también es importante que puedan apoyarse adecuadamente. La iluminación inadecuada, los obstáculos en el suelo, las superficies que sean resbaladizas o desniveladas, y los dispositivos de apoyo que sean inadecuados, y especialmente es importante considerarlos como los bastones, los caminadores que tengan los tacones desgastados, o que por la estructura del dispositivo estos bastones pues no sean tan seguros a la hora de favorecer un apoyo ergonómico. Entonces tenemos que conocer un poco de cómo es la fractura, y básicamente cuando hablamos de fracturas de fémur podemos clasificarlas en fracturas proximales o fracturas distales, y pues las que nos importan para fractura de cadera son las fracturas proximales del fémur, y aquí las podemos clasificar principalmente en dos tipos: las que corresponden a fracturas dependientes de los trocánteres y del cuello femoral, y las que están por debajo de los trocánteres, que serían las subtrocantéricas. Y dentro de estas pues tres grandes clasificaciones podemos diferenciar aquellas que son dependientes de la cápsula articular y las que son extracapsulares. Esto principalmente es importante por todas las características pues anatómicas, la presencia de los vasos sanguíneos, el riesgo de necrosis avascular y todo lo que corresponde al abordaje quirúrgico, que finalmente pues es muy importante para desde el punto de vista de la valoración ortopédica definir cuál es el mejor abordaje para los pacientes mayores. De forma general es importante conocer que las fracturas que son cervicales, pues definitivamente hay que hacer una fijación. Es importante conocer que aparte de la fractura y el tipo o el nivel del trazo, que puede ser subcapital, medio cervical, basicervical, a nivel de los trocánteres, intertrocantérico, pertrocantérico o subtrocantérico, es importante conocer si la fractura es desplazada, si está rotada, pero pues eso pues para efectos prácticos le corresponde a la especialidad de ortopedia. Aquí voy a mencionar algunas clasificaciones de utilidad para el internista.
Y pues es importante considerar que las fracturas del cuello del fémur se pueden clasificar de acuerdo a la localización, por la clasificación de Delbert, que es básicamente esta, o por su desplazamiento, y hablamos que el desplazamiento, la escala más utilizada es la escala de Garden, que va desde un nivel 1 a nivel 4. Nivel 1 y 2 o grado 1 y 2 son fracturas que no están desplazadas, y las 3 y las 4 van a ser fracturas que están a nivel del cuello y que están desplazadas, y entonces tienen una mayor dificultad y un mayor compromiso de vasos sanguíneos. Hay mayor riesgo de hacer necrosis avascular. Específicamente se ha escrito que el tiempo es muy importante, más de 36 horas, pues el riesgo de necrosis avascular es muy grande. Y por principio las fracturas desplazadas a nivel del cuello del fémur van a ser tratadas con reemplazo total de cadera, de la articulación de la cadera. Entonces se habla que existe la artroplastia o la hemiartroplastia. Las trocantéricas pues pueden ser de acuerdo a la localización intertrocantérica, pertrocantéricas o subtrocantéricas cuando están por debajo de los 5 centímetros del trocánter menor. Acá para hablar de las clasificaciones de Garden 1 y 2 no están desplazadas. Acá hay una fractura incompleta, una fractura completa pero sin desplazamiento de la cabeza. La 3 hay un leve desplazamiento, y la 4 ya definitivamente está completamente desplazada la cabeza del cuello. Entonces todo lo que son 3 y 4 son de alto riesgo y deben llevarse pues a reemplazo articular. Y aquí pues eso es un artículo de New England del año 2017 donde de forma ilustrativa se presenta este abordaje, donde se pueden hacer básicamente estos dos tipos de abordaje: un abordaje con fijación interna y un abordaje con artroplastia. La artroplastia es básicamente entrar a la articulación, remodelarla, y se puede pues hacer implante como hemiartroplastia, la que conocemos, con solamente hacer un reemplazo del cuello y la cabeza del fémur, y la artroplastia total, donde se hace también reemplazo de la articulación de la cadera principalmente. Cuando hablamos de la fijación interna, puede ser con clavos o puede ser con estos dispositivos con placa, pero como lo evaluamos, esto pues principalmente se aplica para fracturas no desplazadas, y depende también pues de los ancianos. La que va relacionada con placa se preferiría eventualmente en adultos mayores de 65 años, pues por el riesgo de necrosis avascular y desplazamiento o refracturas. Acá pues se resumen como el abordaje completo: si es del cuello femoral, si es mayor de 60 años, como ya se mencionaba, si está desplazada, no está desplazada. Si está desplazada, definitivamente se va para artroplastia. Si no está desplazada, requiere fijación interna, y aquí vemos todo lo que es, si es con clavos o es con placa. Y las que son intertrocantéricas se debe clasificar si la fractura es estable o inestable, y van para fijación interna únicamente, o si va con clavo intramedular. Entonces el manejo anestésico de estos pacientes se prefiere siempre la anestesia regional o locorregional subaracnoidea sobre la anestesia general. Esto pues ha demostrado que pues tiene mayores beneficios en cuanto a que estos pacientes usualmente son comórbidos y tienen mayor riesgo cardiovascular y respiratorio al momento de hacer una intervención, un acto anestésico con anestesia general. Va a tener menor riesgo de trombosis venosa profunda, se ha demostrado menor riesgo de mortalidad, se disminuye pues el riesgo de hipoxemia posoperatoria a las 6 horas, y favorece una movilidad precoz. Adicionalmente pues que se ahorran todos los efectos adversos de estos medicamentos, y una recuperación un poco más tardía. No se ha demostrado que la anestesia regional tenga impacto en la tromboembolia pulmonar, en la hipotensión, en la presencia de delirium, en la presencia de infecciones respiratorias, infarto agudo de miocardio o insuficiencia renal aguda, así como en ataque cerebrovascular. Entonces, dentro de las complicaciones perioperatorias que se pueden derivar también del acto anestésico, tenemos lo que es el riesgo de embolización de componentes, y aquí pues depende también de componentes tanto del paciente como de los materiales que estamos usando, como el metacrilato, que es el cemento que se emplea para estos escenarios. Puede haber embolia, grasa, hueso, aire, coágulos, y todo esto puede generar inestabilidad hemodinámica, vasodilatación sistémica y pues hipertensión pulmonar, y todo esto es lo que llamamos como el síndrome
de embolia grasa o de embolia, pues en pacientes con embolia sistémica. Esto se relaciona también con la presencia de hipotensión perioperatoria, que puede ser también, o es un capítulo aparte dentro de la medicina perioperatoria, y dentro de estas causas de hipotensión perioperatoria se deben evaluar eventualmente lo que es la injuria miocárdica, la lesión miocárdica y los eventos cardiovasculares, la parada cardíaca, la retención urinaria, complicaciones neurológicas dependientes de la anestesia regional, como el síndrome de cola de caballo, las compresiones medulares, el síndrome de la arteria espinal anterior. Para evaluar todos estos riesgos, como ya vemos, es un acto pues intervencionista, va a requerir manipulación de vasos sanguíneos, inmovilidad del paciente, son cirugías que son pues bastante traumáticas, y pues por todo esto se ha demostrado que cuando intervienen a estos pacientes desde el punto de vista integral, el geriatra, internista, el cirujano ortopedista y el anestesiólogo, pues se reducen todo lo que son estas complicaciones, se disminuyen los tiempos de estancia hospitalaria y se reducen también pues las complicaciones que dependen también en los adultos mayores. Y esto es importante conocerlo porque se conoce en el mundo o se viene experimentando desde el año 1966 con el doctor Bobby Irving, que era un geriatra, y el doctor Michael Devas, que era un ortopedista, y ellos inicialmente manejaron cerca de 100 pacientes con fractura de cadera que pues eran mayores de 80 años en Hastings, en el Reino Unido. Ellos pues valoraron o describieron que existían dos elementos cardinales para el cuidado multidisciplinario, y eran como los ejes que ellos emplearon para la atención de estos pacientes, como la movilización temprana y el hecho de reconocer las comorbilidades de los ancianos. Acá pues hay una valoración de los desenlaces relacionados con estos modelos de atención ortogeriátrica en un metaanálisis y una revisión sistemática, y que se encontró que básicamente tiene impacto sobre la mortalidad hospitalaria, la mortalidad a largo plazo, el tiempo de estancia hospitalaria y pues el tiempo a la cirugía. Entonces, cuando se combinan pues los tres modelos que se valoraron en este metaanálisis, el modelo 1 es solamente cuando el geriatra hace una valoración rutinaria ya. En el modelo 2 es donde no solamente hace la valoración geriátrica, sino que el geriatra hace un seguimiento, atención y está pues a cargo de los pacientes también, y cuando se comparten el cuidado en conjunto con el ortopedista. Entonces acá vemos los diferentes números donde hay unas P's estadísticamente significativas para los tres modelos en la mortalidad hospitalaria y en el tiempo de estancia, y pues también en el tiempo a la cirugía. También pues es importante que la mortalidad a largo plazo pues no se vio impactada, pero lo que realmente importa es la mortalidad hospitalaria, que es como el desenlace que todos buscamos pues para rehabilitar los pacientes, que principalmente son como desenlaces que van a depender directamente del manejo pues hospitalario. Y acá se ve que pues los forest plot, donde vemos que hay una tendencia de todos los estudios a favorecer lo que es la atención compartida. Entonces, ¿cuáles serían los objetivos y las estrategias que se emplean para hablar de valoración ortogeriátrica? Ya vimos que tiene una gran utilidad ya demostrada para reducir mortalidad y estancia hospitalaria, pero entonces, aparte de los dos grandes pues objetivos o norte o elementos que describió ya el doctor Bobby, entonces se añaden estos cuatro. Entonces son los objetivos de reducir mortalidad hospitalaria, la estancia hospitalaria, reducir el tiempo quirúrgico y, más importante, disminuir las complicaciones relacionadas con toda la atención médica. ¿Cómo se logran estos cuatro objetivos? Manejando las comorbilidades, como ya estaba descrito por el doctor Bobby en Hastings,
el ajuste de medicamentos, estudiar la caída, si la caída fue una caída provocada o fue una caída que tenga que ver con factores extrínsecos, o si tiene que ver con problemas cardiovasculares, neurológicos o otras enfermedades médicas que se deban también impactar y estudiar. El estudio y el manejo de la osteoporosis, el manejo del dolor, que es muy importante, porque la presencia de dolor va a disminuir la recuperación, va a aumentar el riesgo de delirium y pues demás complicaciones, como pues también eventualmente la postración, el estado en cama, y pues de ahí se deriva también el riesgo de las complicaciones tromboembólicas. La identificación y el manejo de los síndromes geriátricos, y de aquí los importantes, la inmovilidad, la sarcopenia, la fragilidad, la malnutrición y el delirium. También es importante identificar y tratar la retención urinaria de forma oportuna, evitar los sondajes y accesos pues invasivos que sean innecesarios, establecer el riesgo preoperatorio. Entonces, básicamente con estas estrategias es que se implementa esta valoración ortogeriátrica para impactar en estos desenlaces. Entonces, ¿cuáles serían los aspectos claves que pues se deben tener en cuenta a la hora de hacer la historia clínica y la valoración geriátrica integral? Entonces, de la identificación, considerar qué tipo de, pues el género, si es hombre, mujer, la edad, la ocupación, el estado civil, el teléfono de contacto para conocer pues el contexto familiar y la red de apoyo, la enfermedad actual, valorar la caída, si fue un tropiezo, si hubo síncope, si hubo síntomas cardiovasculares, neurológicos, si existe ortostatismo, si existe vértigo, si existe inestabilidad para la marcha, si cuánto tiempo estuvo el paciente en el suelo y cómo y cuánto tiempo o el lugar en el cual estuvo en la caída. Cuál es el grado del dolor, la severidad del dolor, y si existe una analgesia adecuada a pesar del manejo del dolor. La capacidad funcional previa, si era mayor a 4 METs, y esto se valora con la capacidad previa del paciente de subir escaleras, de tener una actividad física vigorosa. Dentro de los antecedentes, considerar los antecedentes patológicos como las comorbilidades, que principalmente nos importan las cardiovasculares, respiratorias, metabólicas, digestivas, la enfermedad renal, endocrina, la presencia de anemia previa y de neoplasias, porque estas son patologías que tienen una gran carga de comorbilidad y que van a impactar en todo lo que es el acto operatorio. Dentro de los antecedentes farmacológicos, la presencia de psicotrópicos como el uso de antipsicóticos, benzodiazepinas, el uso de anticolinérgicos, antihipertensivos, anticoagulantes, antiagregantes, es muy importante. Los betabloqueadores, si se usaban también antes de la cirugía, es muy importante. El uso de calcio y de vitamina D. Dentro de los antecedentes quirúrgicos y traumatológicos, valorar la presencia de fracturas previas, y los gineco-obstétricos, evaluar la presencia de la menopausia, como para considerar si existe también una causa de osteoporosis secundaria relacionada a la menopausia. Los familiares, pues antecedentes de fractura de cadera. Y es importante evaluar acá los equivalentes metabólicos. ¿Cómo sabemos cuántos METs hacía un paciente? Pues esto ya está descrito, y entonces hablamos que el punto de corte de los 4 METs es subir por lo menos 2 pisos de escaleras sin parar. Jugar golf tiene más o menos 3.7 METs. Permanecer en la silla viendo televisión cuando estamos en vacaciones, 1 MET. Y si es deportista de alto rendimiento, como jugar tenis o deportes de contacto, pues básicamente 8.5 METs. A la revisión por sistemas, valorar si existen síntomas relacionados con enfermedades previas, si existe descompensación de la patología respiratoria, enfermedad reumatológica, digestiva, cardiovascular, endocrina, metabólica o enfermedad neurológica. Si existe alteración del comportamiento, del pensamiento, del estado de conciencia, si existe inatención que sea de forma aguda o fluctuante, y estas preguntas deben ir relacionadas para buscar principalmente delirium, porque como ya pues se ha descrito, el delirium es una patología muy importante que se relaciona también con morbilidad y con mortalidad. La presencia de caídas previas en el último año. Es importante que pues, las caídas previas deben ser estudiadas, y pues como vemos pues están relacionadas con una inmensidad de factores que podríamos impactar eventualmente. El examen físico pues debe ser un examen físico enfocado, principalmente la parte cardiovascular,
considerar la presencia de soplos aórticos, y pues son importantes los soplos principalmente, que puedan ser aórticos o mitrales, cuando son soplos de sistólicos mayores a 3 en las 3 sobre 6, y todos los soplos diastólicos deberían ser estudiados. Esos son como las recomendaciones preoperatorias. Evaluar también pues si existe soplo carotidio, si existe, cómo están los pulsos, si hay déficit de pulso, especialmente en la extremidad afectada, cómo está esa perfusión de la extremidad, la tensión arterial eventualmente, si se puede sentar el paciente y acostado para valorar si existe algo de ortostatismo. La frecuencia cardíaca también es muy importante, y la regularidad del pulso. En la parte respiratoria, la frecuencia respiratoria, la saturación, la auscultación pulmonar. Y pues esto es importante también como correlacionarlo, porque si no, no tenemos como muchos hallazgos a la auscultación pulmonar y el paciente tiene desaturación y estuvo mucho tiempo en el suelo, o la fractura lleva pues un tiempo considerable. Considerar los diagnósticos diferenciales como la tromboembolia pulmonar o los síndromes de embolismo graso. La enfermedad neuromuscular, si existe focalización, espasticidad, contracturas previas o cambios en la sensibilidad, si existe pues cambios osteoarticulares, y es importante valorar pues la deformidad de la extremidad, si fue la derecha, fue la izquierda, cómo está la perfusión de las extremidades, y pues si existe simetría, principalmente como para valorar signos de trombosis venosa profunda activas al momento. Entonces, dentro de la valoración geriátrica integral ya veíamos que pues todo lo que hicimos con la historia clínica nos va a permitir configurar la esfera biomédica, valorar la presencia de osteoporosis, pero pues cuando hablamos de osteoporosis siempre es importante considerar cuál sería la causa de la osteoporosis. Si estamos hablando de una osteoporosis que pues sea posmenopáusica, o si el paciente también tiene cáncer, considerar que eso sea, o una enfermedad inflamatoria, como factores relacionados con la osteoporosis. Si existe dolor, si está controlado o no está controlado, la inmovilidad, el estado nutricional de los pacientes para definir si requieren un soporte especial en la hospitalización, y las comorbilidades. De la esfera funcional, valorar todo lo que son las actividades básicas de la vida diaria, las actividades instrumentales de la vida diaria, la sarcopenia y la fragilidad. La esfera mental, valorar si existe deterioro cognitivo, si existe déficit neurosensorial, que esto principalmente va a aumentar el riesgo de delirium, y también es importante considerar si el paciente, cuando lo valoramos, tiene ya de base está en delirio. De la esfera social, considerar la red de apoyo, y pues con esto es importante considerar cuál sería como la red de apoyo cuando el paciente vaya a su casa, para que vaya a los controles médicos, y pues para definir un manejo ambulatorio y de rehabilitación. Entonces, ¿qué impacto tiene la BGI en el manejo quirúrgico? Pues principalmente que el manejo quirúrgico, si se hace tempranamente, pues va a permitir una movilización mucho más temprana y un egreso temprano de los pacientes y menos complicaciones. La cirugía está indicada en la mayoría de los casos, por no decirlo que en todos, salvo en excepciones donde el paciente esté definitivamente pues en un estado terminal, donde requiera solamente manejo paliativo, o donde definitivamente tenga una inmovilidad prolongada y que el paciente no tenga pues un cambio significativo más allá pues del control del dolor, en el contexto de mejorarle con la cirugía. El objetivo de la corrección quirúrgica es favorecer la movilidad temprana, evitar las complicaciones por la inmovilidad, como las úlceras por presión, la neumonía hipostática, la infección urinaria, y también disminuir el dolor. No hay mejor analgésico para la fractura de cadera que hacer la reducción quirúrgica. Se debe realizar en el menor tiempo posible, idealmente menos de 48 horas. Sin embargo, pues algunos estudios no han demostrado que con hacerlo en menos de 6 horas pues vaya a impactar mucho en todos estos desenlaces que hemos mencionado. Los pacientes con enfermedades descompensadas pues primero deben compensarse antes de llevarse a cirugía, identificar el riesgo de delirium, evitar el sondaje vesical si la cirugía es de corta duración, y pues si existe retención urinaria se prefiere siempre el cateterismo intermitente. La analgesia, que sea una analgesia adecuada, se debe suspender el ASA o el clopidogrel previo al procedimiento. Sin embargo, pues esto no es una indicación completa para postergar el procedimiento. Se ha demostrado que los pacientes que reciben ASA o clopidogrel pues a dosis profilácticas o para prevención secundaria pues aumentan el sangrado. Algunos estudios son contradictorios, dicen que pues tienen más sangrado significativo, otros que no es tanto el sangrado significativo, que no hay diferencias en las transfusiones, pero pues lo ideal es que pues se pueda suspender el medicamento.
La tromboprofilaxis se debe suspender 12 horas antes del procedimiento y reiniciarse entre 6 y 12 horas después. Y entonces la pregunta que viene es, ¿qué condiciones nos permitirían o nos obligan a posponer la cirugía? Básicamente acá están las razones las cuales pueden ser aceptables o inaceptables para posponer una cirugía. Si la hemoglobina está menor a 8, se debe llevar por lo menos por encima de 8, idealmente 10 si tiene enfermedad cardiovascular concomitante. Si tiene hipo o hipernatremia, se debe corregir el trastorno electrolítico antes de la cirugía. Si existe diabetes no controlada, también se debe controlar, compensar básicamente con insulinas, o si tiene descompensaciones tipo cetoacidosis o estados hipermolares, también se debe manejar. La falla cardíaca descontrolada, descompensada, si existe una arritmia cardíaca que tenga una frecuencia cardíaca mayor a 120 latidos por minuto, principalmente la fibrilación auricular, si existe infección a nivel del tórax como la neumonía, o si el paciente está en choque séptico, si existe una coagulopatía que pueda ser reversible y que podamos impactar con las transfusiones, con crioprecipitados o plasma fresco. Y definitivamente estas son las condiciones que son inaceptables para posponer una cirugía. Básicamente dependen es como de los aspectos administrativos, como la presencia de piso para cirugía, la ausencia del quirófano, la ausencia de cirujano, o alteraciones electrolíticas menores como una hipocalemia que no sea muy significativa, y pues esto es muy importante porque pues puede ser un factor que postergue las cirugías de forma inadecuada, y es esperar una ecocardiografía que posiblemente si tiene algún cambio no nos va a cambiar la conducta, y pues lo que hace es posponer el tiempo, y vamos a hablar ahorita un poquito sobre la ecocardiografía. Y entonces acá están las recomendaciones del artículo de JAMA sobre las condiciones de alto riesgo para contraindicar la cirugía no cardíaca. Y aquí tenemos, pues, un paciente tiene un síndrome coronario agudo en curso, tiene una falla cardíaca descompensada en curso, si tiene una taquiarritmia o bradiarritmia asociada con hipotensión, o que tenga que tener intervenciones adicionales avanzadas, estenosis aórtica significativa, y entendía la estenosis aórtica significativa como un gradiente medio de 40 milímetros de mercurio, una velocidad pico sistólica de 4 metros por segundo. Y para hacer la valoración preoperatoria, aparte de tener en cuenta estas consideraciones, en primera instancia debemos valorar el riesgo quirúrgico dependiente de la cirugía. Y entonces existen cirugías de bajo riesgo, de riesgo intermedio o de alto riesgo. Esto es la guía del 2014 de la Sociedad Europea para Manejo Preoperatorio. Y evaluamos acá que lo que es las cirugías ortopédicas, y principalmente para este caso, nuestro caso de cirugía de cadera, entrarían dentro de este rango entre 1 y 5% riesgo intermedio. Las cirugías de alto riesgo definitivamente son cirugías que pues deben considerarse un poco con más calma. Y de acuerdo al artículo de JAMA, se nos dice que la cirugía ortopédica básicamente tiene un riesgo por lo menos más del 1%, entonces vemos que es un riesgo considerable. Sin embargo, vamos a integrar ahorita eso en el algoritmo que está próximo. De acuerdo a la capacidad funcional, si un paciente tiene más de 4 METs, es decir, que un paciente pueda subir por lo menos 2 pisos de escaleras sin parar, o por lo menos trepar una colina pues más o menos inclinada, si puede hacer alguna actividad en la casa que requiera actividad física, o si puede por lo menos o practica algún tipo de deporte, pues definitivamente son preguntas que nos clasifican al paciente como que pueda ser apto para la cirugía, o que tenga por lo menos una reserva funcional importante. Para el uso de biomarcadores y índices de riesgo, pues dentro de las recomendaciones de la guía europea se recomienda el NSQIP, y pues el índice de Lee se recomienda, o el Geriatric Sensitive Score. Otros scores como el score de Gupta pues también podría ser de utilidad, y vamos a ver acá los diferentes herramientas que nos permiten estratificar el riesgo. Por acá tenemos el riesgo de Goldman, el riesgo de Lee-Goldman de 1999, que valora principalmente estas variables, donde tenemos la enfermedad isquémica, la enfermedad cerebrovascular, la falla cardíaca, la presencia de insulina, la diabetes dependiente de insulina,
la enfermedad renal crónica con una creatinina mayor a 2 miligramos de cilitro, o que sea una cirugía de alto riesgo, intraperitoneal, intratorácica o cirugía vascular. ¿Qué nos importa de estos scores? Básicamente, ¿cómo compararlos? Entonces, se comparan en los desenlaces que ellos midieron o para los cuales fueron diseñados. Acá tenemos el score de Lee Goodman, el score de Gupta, el Geriatric Sensitive Perioperative Cardiac Risk Index y el score quirúrgico universal, que este es el NSQIP. Entonces, para definir el punto de corte donde hay riesgo, para el Lee Goodman un punto, para el resto más de 1%. ¿Qué desenlaces se valoraron? Con Lee Goodman básicamente valoramos infarto agudo del miocardio, edema pulmonar, fibrilación ventricular, bloqueo completo cardíaco o muerte cardíaca. Con el score de Gupta solamente valoramos riesgo de infarto perioperatorio o paro cardíaco dentro de 30 días. Con el score universal se valora el riesgo de paro cardíaco e infarto miocardio, causa de mortalidad por todas las causas, y dentro de 30 días adicionalmente con este score se pueden valorar otros desenlaces, como los desenlaces geriátricos, la presencia de delirium, también se puede valorar desenlaces respiratorios como la presencia de neumonía e infección urinaria. Con el Geriatric Sensitive Perioperative Cardiac Risk Index se valoran los desenlaces de como parada cardíaca, infarto de miocardio y la mortalidad por todas las causas a 30 días. La validación, pues estos son los numeritos que nos importan para saber cuál es la sensibilidad, cuál es el rendimiento diagnóstico. Pues tenemos el área bajo la curva. Entonces el área bajo la curva de Lee Goodman es de 0,75, pues sería algo aceptable. Sin embargo, acá tenemos el Gupta, que es de 0,87, es mejor que el Lee. Por otro lado tenemos el NSQIP, donde tiene un área bajo la curva de 0,88, y el Geriatric Sensitive, donde es de 0,83. Vemos que realmente en términos de rendimiento diagnóstico podrían ser comparables. De todos ellos, los que menos tienen utilidad son el score de Goldman y el score de Lee Goodman. Entonces, de acuerdo al riesgo, ya lo estratificamos, ya miramos que pues en algunos escenarios sirve valorar si estos pacientes tienen un riesgo, un desenlace de riesgos cardiovasculares como más del 1% que se presenten estos eventos. Poder considerar el hecho de hacer troponinas o hacer péptidos natriuréticos, pues no está muy establecido. Sin embargo, si es muy alto el riesgo, se podría considerar realizar las troponinas posoperatorias o entre las 36 horas después de la cirugía. Entonces, ¿en qué escenarios solicitar las pruebas no invasivas? Tenemos que se debe solicitar siempre el electrocardiograma de 12 derivaciones a los pacientes que tengan factores de riesgo cardiovascular, y pues los pacientes adultos mayores por encima de los 65 años, pues se podría considerar realizar un electrocardiograma como parte de la valoración. Entonces, ¿qué cambios electrocardiográficos nos permiten decir, bueno, este paciente tiene de verdad una cardiopatía isquémica, que tenga cambios de isquemia antigua o que tenga cambios en la repolarización, trastorno de la repolarización, depresión del segmento ST, principalmente pues menos de 0.5 milivoltios? Y en el contexto de que tengamos cambios y que pues definitivamente una prueba no invasiva nos vaya a cambiar la conducta, pues podría considerarse solamente para cirugías de alto riesgo. Como vimos, la fractura de cadera no es una condición de alto riesgo, una cirugía de alto riesgo. Entonces no estaría indicado hacer una ecocardiografía de estrés por el solo hecho de encontrar en el electrocardiograma algunos cambios isquémicos. Sin embargo, si el paciente tiene una capacidad funcional menor a 4 METs, podría considerarse. ¿El ecocardiograma cuándo? Entonces el ecocardiograma se está indicado en pacientes que vayan a ser llevados a cirugías de alto riesgo, o cuando la cirugía es de riesgo intermedio, podríamos solicitarlo solamente si el contexto del ecocardiograma nos vaya a cambiar alguna conducta. Si definitivamente vamos a encontrar que tiene una estenosis aórtica, pero el paciente pues está en una condición estable,
pues no es tan severa y no tiene tanta repercusión clínica, pues no nos va a cambiar en nada la conducta y lo que hacemos es aumentar el riesgo, el tiempo de espera. Entonces acá está el algoritmo que nos propone este artículo de JAMA y se propone lo siguiente: tenemos un paciente que tenga factores de riesgo cardiovascular y que va a ser llevado por una cirugía no cardíaca, valorar si la cirugía es una cirugía urgente que deba realizarse en menos de 6 horas. Si eso es así, pues debería realizarse. Como vemos, tenemos hasta 48 horas para hacer la cirugía, entonces procedemos a seguir valorando a nuestros pacientes, a hacer nuestra valoración geriátrica integral, considerar si el paciente no tenga ninguna causa descompensada. Si tiene alguna causa pues cardiovascular descompensada, que tenga arritmias, enfermedad valvular aórtica severa, que tenga falla cardíaca aguda, que tenga un síndrome coronario aguda, definitivamente no se puede operar ese paciente. Apoyarse siempre del electrocardiograma y en algunos casos del ecocardiograma estrés. Entonces esto principalmente está definido para los pacientes que eventualmente tengan, aparte de un riesgo cardiovascular alto, que sea una cirugía de alto riesgo y que tenga algún riesgo cardiovascular y menos de 4 METs, ese paciente podría beneficiarse de la ecocardiografía estrés o estudios no invasivos. Si el paciente tiene un stent coronario previo, definitivamente pues se debe considerar este paciente pues para que sea valorado por lo menos por cardiología, pero en términos generales, si tiene un stent y el stent lleva más de 12 meses, se puede operar, se suspende la aspirina y pues va para cirugía. Si lleva menos de 12 meses, específicamente si lleva menos de 6 meses, si es un stent un stent medicado, pues básicamente tiene más riesgo de trombosis y debe tomarse pues con cautela. Si los pacientes tienen un riesgo preoperatorio mayor al 1% de desenlaces cardiovasculares mayores, debe también valorarse entonces la capacidad funcional. Si es mayor a 4 METs, no hacemos nada más. Si no, pues definir si definitivamente hacer pruebas no invasivas nos van a cambiar la conducta. Si el paciente tiene un riesgo, si la cirugía es de alto riesgo, si el paciente tiene riesgo cardiovascular y si el riesgo preoperatorio calculado es mayor al 1%. Y si aparte de eso tiene una capacidad funcional menor a 4 METs. Esa sería la única indicación de decir, bueno, vamos por este lado y le pedimos una prueba no invasiva. Si la prueba no invasiva nos dice que tiene hallazgos de bajo riesgo, vamos para cirugía. Si tiene hallazgos de riesgo intermedio o alto riesgo, porque tenga más de 3 segmentos, por ejemplo en la ecocardiografía de estrés, pues decimos, bueno, este paciente debe ser valorado previamente por el grupo cardiovascular. Como vemos, pues es una cirugía de entrada pre-test o pre-procedimiento, un riesgo pues intermedio entre el 1 y 5%. Si el paciente no tiene enfermedad coronaria establecida o pues si tiene más de 12 meses, podríamos eventualmente continuar a la cirugía. Si el riesgo cardiovascular de ese paciente pues es mayor del 1%, valoramos la capacidad funcional y de acuerdo a eso definimos si requiere o no pruebas no invasivas. Entonces el abordaje de la caída también sigue siendo muy importante y es fundamental que al verlo un clínico pues defina si esta caída depende del equilibrio o si depende de otras causas cardiovasculares. Entonces vamos por lo más grave, que sean causas cardiovasculares, que el paciente tenga una falla cardíaca descompensada, que tenga enfermedad coronaria en el contexto de un síndrome coronario agudo, que haya tenido síncope. Esto es lo más importante por preguntar. Si ha tenido hipotensión ortostática, si tiene hipotensión postprandial, preguntarle a los pacientes si ellos sienten mareo, si han tenido alguna caída después de comer, si hay la presencia de disautonomía. Esto se debe sospechar especialmente en pacientes con diabetes o enfermedades neurodegenerativas. Si existe enfermedad valvular aórtica conocida, si existen taquiarritmias, bradiarritmias o bloqueos en el electrocardiograma que pues sean como de importancia para valorarlos previamente. Si se descartan estas causas cardiovasculares, pues considerar otras causas o los otros factores que están afectando o que están influyendo en la caída. Y aquí tenemos a los factores extrínsecos. Entonces, si hay presencia de entornos inseguros, si medicamentos, qué medicamento está tomando, la dosis y la frecuencia. Se ha demostrado también que cuando los pacientes toman medicamentos, más dosis de las que deben o se aumenta la frecuencia de estos medicamentos, especialmente lo que son los antihipertensivos, pues se aumenta el riesgo de caídas.
Dentro de los factores intrínsecos, siempre comprender que el oído, la visión, lo que es la propiocepción, el eje de la marcha y el balanceo, porque pues con la edad se va perdiendo también esto del balanceo de los brazos, y esto es importante también para el equilibrio durante la marcha. Si hay problemas articulares, cómo están las extremidades, si hay sarcopenia, si hay enfermedad neurológica o cardiovascular previa. Considerar siempre dentro del abordaje de la caída las enfermedades neurológicas, la enfermedad de Parkinson, la demencia, la enfermedad cerebrovascular, y considerar para la prevención secundaria si existe uso inadecuado de medicamentos. Entonces, si existe un uso inadecuado de antihipertensivos, betabloqueadores, diuréticos, benzodiazepinas, si el paciente estaba tomando fenitoína y que de pronto no tenga una indicación muy clara, o si tiene neurolépticos, también evaluar su indicación. Evaluar también los entornos inseguros, el calzado del paciente, y pues si requiere ayudas para la deambulación, y valorar los factores intrínsecos, como si el paciente pues posteriormente va a requerir lentes, si va a requerir rehabilitación vestibular, si cómo está el estado nutricional, y pues también lo que corresponde a la rehabilitación con la actividad física. En cuanto al manejo del dolor, definamos qué es analgesia óptima. La analgesia óptima es aquella que se necesita para suprimir el dolor y permitir el cambio de posición del paciente. La cirugía pronta es la mejor estrategia para manejar el dolor, y pues se debe valorar siempre pues el dolor en la forma más objetiva posible, con escalas de dolor como la escala visual análoga, y definir si ha tenido un adecuado control y si se nos permite por lo menos el cambio de posición sin tanto disconfort. En cuanto al manejo analgésico, lo que tiene como mayor evidencia es el paracetamol endovenoso, que va a mejorar o va a tener mejor tolerabilidad que los opioides, y nos va a ahorrar esta dosis de opioides, pero entonces es comprender que este acetaminofén debe ser endovenoso para lograr obtener un efecto comparable con los opiáceos. Los relacionados con opioides, pues tenemos el tramadol, la codeína o la morfina, podrían emplearse, sin embargo pues van a aumentar el riesgo de delirium, vómito, intolerancia digestiva, el estreñimiento, y pues todo esto pues es un cóctel para el delirio. Sin embargo, pues si no mejora con el acetaminofén, debe darse opioides. Si se van a usar los opioides, entonces debe considerarse la función renal de los pacientes, también algo de peso, y evaluar, iniciar con la dosis más baja posible, y con una dosis que pues sea un intervalo espaciado. Es decir, la morfina usualmente se puede usar cada 4 horas, pero idealmente en ancianos se podría usar cada 6 o cada 8 horas, eventualmente, de acuerdo también considerando la función renal y pues la necesidad. Es importante considerar que los que tienen los opioides de alta potencia, como la morfina, la codeína, pues tienen un riesgo de depresión respiratoria. Y los AINES hay que usarlos con cautela por todo el riesgo de lesión renal y por el riesgo de sangrado digestivo. En cuanto a otras estrategias del manejo del dolor, se puede implementar el bloqueo del nervio periférico, del nervio femoral, y el bloqueo del compartimento de la fascia ilíaca. Esto pues eso es del ámbito de anestesia, por eso es importante también como hacer ese manejo integral con todos. Y pues esto va a mejorar el dolor de forma superior al acetaminofén endovenoso. Entonces viene el otro capítulo importante, que es el abordaje de las complicaciones de forma anticipada, es decir, vamos a prevenir las complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones que deberíamos prevenir? Entonces, la enfermedad tromboembólica, la trombosis venosa profunda, que pues está entre el 1 y el 9%, y la tromboembolia pulmonar, que va entre el 0,2 y el 1,7%. ¿Cómo se hace esta prevención de este desenlace? Entonces, con las heparinas de bajo peso molecular, que es lo que poco tiene más de evidencia, por lo menos suspenderse 12 horas antes del procedimiento y reiniciarse 6 horas después. Se debe continuar idealmente en el postquirúrgico entre 27 y 35 días, y existen otras estrategias como el rivaroxaban, la pixaban, el dabigatran, la aspirina incluso se definió en algún momento. Vamos a hablar ahorita más adelante un poco más sobre este tratado de la profilaxis.
En cuanto al delirium, pues el ajuste de medicamentos, las medidas ambientales, el control del dolor, evitar la retención urinaria, evitar las infecciones, vigilar los electrolitos. En cuanto a la infección de herida quirúrgica, pues hacer la profilaxis antibiótica principalmente contra Staphylococcus aureus, porque pues, se supone que es una cirugía limpia, y en este contexto se prefiere el uso de cefazolina y vancomicina en el caso de que pues, exista alergia o que pues, haya riesgo de que el paciente tenga colonización por Staphylococcus aureus meticilino resistente. No se ha demostrado que esta profilaxis por encima de las 24 horas o continuarle el antibiótico de forma profiláctica disminuya la infección especialmente cuando es reemplazo de articulación, artrioplastia. Entonces esto no se debería usar, solamente por la profilaxis 24 horas y listo. De la infección urinaria, pues retirar las sondas vesicales cuando no están indicadas, y si hay retención urinaria, hacer cateterismo intermitente. Para la neumonía nosocomial, hacer una movilización temprana, la cirugía en menos de 36 horas, y para el sangrado digestivo, suspender los antiagregantes que no estén indicados, como la profilaxis primaria con ASA, usar siempre profilaxis gástrica con inhibidor de bomba de protones, y evaluar que el paciente lo más pronto posible o en lo que tolere tenga vía oral. La anemia, pues hacer un soporte transfusional, las metas restrictivas, especialmente cuando la hemoglobina es menor a 8, se debería considerar en el preoperatorio para llevarlo pues a una forma óptima. Si el paciente tiene algo de comorbilidad cardiovascular, idealmente debería llevarse a 10 gramos por decilitro, pero por regla general entre 8 y 9 sería una meta aceptable de hemoglobina. Entonces vamos a hablar un poco de la tromboprofilaxis extendida y qué se viene describiendo pues, en los últimos 20 años, que en los pacientes que tenían fractura de cadera y ya llevados a cirugía, pues el riesgo de enfermedad tromboembólica pues se prolongaba hasta los 3 meses del posoperatorio. Y finalmente se encontró que existía mayor riesgo de tromboembolia pulmonar fatal, y eso lo podemos ver acá en esta tabla, donde se presenta un estudio en esta revista del Colegio de Cirujanos de Inglaterra, donde los pacientes que fueron operados fueron 267, fueron readmitidos al hospital por un 20% de estos pacientes. Se les sospechó que tuvieran tromboembolia pulmonar o trombosis venosa profunda al 3.5%, y finalmente de los que se les confirmó ese diagnóstico, el 0.45 tuvieron trombosis venosa profunda, pero es importante que 1.34% de los pacientes tuvo tromboembolia pulmonar fatal. Entonces, a partir de esto se empezó a definir que era muy importante la profilaxis para prevenir este TEP fatal. Entonces ese es el objetivo que se busca cuando se hace la tromboprofilaxis extendida, evitarse que estos pacientes tengan TEP fatal. Este fue otro estudio del año 2013, donde se evaluó la profilaxis extendida, estudio SAVE-HIC3, donde se valoró en este ensayo clínico los pacientes que fueron dados de alta después entre el día 7 y 10. Se les inició semuloparina a 20 miligramos diarios y placebo. Entonces se hizo un seguimiento a más o menos 30 días después de la administración del medicamento, y 30 días después de suspenderle la profilaxis. ¿Y qué se encontró? Que los pacientes que tenían profilaxis tuvieron menor incidencia de tromboembolia venosa y menor incidencia de muerte por todas las causas, por tromboembolia venosa mayor. Entonces, pues aquí viene como la indicación de usar esta tromboprofilaxis extendida por lo menos a 30 días. Entonces, ¿cuál va a ser el tromboprofiláctico que deberíamos emplear, o qué anticoagulante y qué dosis? Entonces, como podemos ver, pues se han realizado muchos estudios. Actualmente la industria farmacéutica pues ha insistido mucho en el uso de los anticoagulantes directos, pero pues lo más viejo que tenemos y lo más útil, pues todavía vigente, es la enoxaparina, la alteparina, la heparina no fraccionada, el fondaparinux. Y dentro de las otras alternativas nuevas, como el rivaroxaban y el apixaban, que han demostrado pues utilidad, a los estudios de rivaroxaban han evaluado el inicio entre
las 6 y las 10 horas posoperatorias, y el apixaban después de las 12 horas posoperatorias. A estas dosis, apixaban 2.5 miligramos cada 12 horas y el rivaroxaban 10 miligramos día. Como vemos, pues esto es una dosis un poco menor a la que usamos en fibrilación auricular y en trombosis venosa profunda. ¿Cuánto debe ser la duración de la profilaxis? Entre 10 y 14 días mínimo, eso es lo reglamentario para los pacientes que tienen alto riesgo de sangrado, comprendiendo que el mayor riesgo de eventos tromboembólicos se presentan en las primeras 2 semanas de la intervención. El beneficio se va a prolongar hasta 35 días si extendemos la tromboprofilaxis. Entonces lo que mínimo debería recibir son 14 días y máximo hasta 35 días podemos extender la tromboprofilaxis. Acá un metaanálisis del Annals of Internal Medicine, donde tenemos la comparación de los anticoagulantes directos versus las heparinas de bajo peso molecular para prevenir los eventos de tromboembolia venosa en pacientes que van a ser llevados a cirugía por reemplazo total de cadera o de rodilla, y se encontró que pues no existe un impacto en mortalidad a las 10 semanas entre usar heparinas de bajo peso molecular y usar antagonistas del factor 10A. Sin embargo, ¿en qué sí hubo diferencia que va a favorecer a los anticoagulantes directos? Pues en la presencia de trombosis venosa profunda sintomática a 5 semanas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando vamos a preferir de pronto rivaroxaban o apixaban? Pues quizás mejorar los desenlaces en trombosis venosa profunda a 5 semanas. Ya para entrar al último capítulo y quizás el más complejo y más apasionante es el manejo de la osteoporosis, porque finalmente, pues bueno, ya vimos que hay muchos factores que influyen en la fractura de los pacientes, pero finalmente lo que tiene que ver con el recambio óseo y la densidad mineral ósea es muy importante, de tal forma que el diagnóstico de osteoporosis se hace pues según los criterios diagnósticos de la OMS con una densitometría ósea. Sin embargo, estos son los puntos de corte. Se habla de osteoporosis cuando hay menos de 2.5 del T-score, desviaciones estándar, y se define que hay osteoporosis severa cuando hay menos de 2.5 desviaciones estándar del T-score más una o más fracturas por fragilidad. Esto es definición OMS. Y el diagnóstico se debe confirmar siempre con densitometría ósea. Sin embargo, en Colombia, o pues el consenso colombiano permite hacer un diagnóstico y permite el tratamiento de estos pacientes con fracturas por fragilidad, especialmente cuando son fracturas mayores, y pues en este caso la utilidad de la densitometría ósea no será tanto para el diagnóstico, porque ya sabemos que un paciente o una mujer que a los 80 años se le fracture la cadera con un trauma menor, no fue que la atropelló un camión, no fue que tuvo una caída de 2 pisos, un trauma de alto impacto, sino que fue un trauma de bajo impacto de su caída. Eso es una fractura por fragilidad. Entonces, conociendo que la cadera, que todo el esqueleto axial, las fracturas vertebrales o las fracturas de radio, pues son como las más susceptibles para hablar de fractura por fragilidad. Entonces entramos a este paciente ya como una osteoporosis, y definir la causa es muy importante. Con la densitometría ósea nos permite hacer dos cosas. La primera, valorar el estado basal con el cual iniciaríamos tratamiento, y el segundo, pues valorar el seguimiento de las terapias que vayamos a hacer. Entonces, pues la herramienta FRAX es muy importante y es una herramienta validada, y pues en el consenso colombiano para el manejo de osteoporosis posmenopáusica nos permite o nos da estos umbrales para definir el tratamiento de acuerdo a la edad y de acuerdo a la probabilidad de fractura. Entonces acá pues puse el ejemplo solamente que tenga una fractura, una señora que pesa 56 kilos con 1,45, y el riesgo de fractura mayor osteoporótica es de 6.7% a 10 años. Entonces, siendo una señora de 65 años, la ubicamos por acá más o menos, créanme que da en el umbral de tratar. Entonces, esa paciente se va de tratamiento. Sin embargo, si ya tenemos una fractura por fragilidad, definitivamente por consenso tenemos diagnóstico de osteoporosis, y pues en este contexto pues el FRAX serviría como para seguimiento, pero para definir una conducta de tratamiento la conducta es clara y se debe tratar.
Entonces, para el diagnóstico, otras cosas que son de utilidad y para tratar de valorar la causa de la osteoporosis es importante tener por lo menos un cuadro hemático para valorar si existe anemia, valorar el calcio para mirar si existe hipo o hipercalcemia, para pensar en las diferentes etiologías y en este contexto pensar en las neoplasias hematolinfoides o las dependientes de células plasmáticas como el mieloma múltiple. La creatinina, valorar la tasa de filtrado glomerular, valorar que no hay un hiperparatiroidismo primario, secundario, terciario, pues con la PTH y con la creatinina, valorar los niveles de vitamina D, las transaminasas, la fosfatasa alcalina, y el cortisol en la orina 24 horas. Esto solamente pues sería, y lo que son los anticuerpos antigliadina para enfermedad celíaca y para síndrome de Cushing en casos selectos. No es que le vamos a hacer eso a todo el mundo, sino básicamente en pacientes selectos donde digamos, bueno, este paciente tiene posiblemente un síndrome de Cushing o está tomando esteroides de forma crónica, podemos considerar que sea también como secundario a un síndrome de Cushing pues inducido por medicamentos. Si existe hipercalcemia y la PTH es normal y el calcio está normal o el 1,25 hidroxivitamina D es normal, y tenemos la sospecha que el paciente pueda tener una enfermedad neoplásica, pues sería útil pedir en caso de hipercalcemia maligna el péptido relacionado con la PTH para considerar este diagnóstico. Dentro de los objetivos del tratamiento, principalmente prevenir la fractura y, si en caso de que ya haya fracturado, la fractura recurrente, mejorar la densidad y la calidad óseas y corregir los factores de riesgo modificables. Entonces, ¿cuándo iniciar tratamiento? En presencia de fracturas por fragilidad, independientemente de la densidad mineral ósea. Cuando la densidad mineral ósea es igual o inferior a menos 2.5 en el T-score, o cuando una vez se haya hecho la valoración con el FRAX para Colombia, pues el resultado esté dentro del umbral del tratamiento. Esas son las 3 indicaciones para tratamiento según el consenso colombiano de osteoporosis. Acá sí considerar que el T-score es una medida relacionada con el pico de masa ósea. Entonces es cuántas desviaciones estándar está la densitometría de este paciente respecto a lo que tendría una persona a los 30 años. Y eso es lo que está validado y es lo que está, o es el punto del parámetro de referencia que usamos en el mundo por la OMS. Otros estudios como el Z-Score, lo compara con personas de la misma edad y género, pero pues no se ha validado esto para definir cuál es el punto de corte o que tenga un valor para el tratamiento. Entonces, pero usamos siempre T-Score y específicamente a nivel lumbar, a nivel de L1 a L4. De acuerdo a las herramientas terapéuticas, pues tenemos los que son los antirresortivos, pero antes de pensar en estas herramientas terapéuticas farmacológicas, siempre pensar en lo no farmacológico, pensar en el estado nutricional, pensar que el paciente pues sí tenga pues un adecuado acceso a los alimentos, a la cuchara, que tenga una buena, adecuada suplementación nutricional, y por esto pues en todos los pacientes que tengan ya osteoporosis establecida, la suplementación con carbonato de calcio, por lo menos 1200 miligramos de calcio elemental, y con vitamina D entre 800 y 2000 unidades diarias. Es importante mantener los niveles de vitamina D25 mayores a 30, pues básicamente dentro de un rango normal, y pues si hay deficiencia o insuficiencia de vitamina D, pues tratarlo de acuerdo al grado de deficiencia. Dentro de las terapias que tenemos las clases de los bifosfonatos, los que son los biológicos o que son los antirresortivos como el denosumab, los que son los anabólicos como el teriparatide. Por otro lado, pues existiría la calcitonina, los SERM, que son los moduladores del receptor de estrógenos como el raloxifeno o los estrógenos. Vamos a centrarnos acá en los que, pues como este artículo es para manejo de la osteoporosis posmenopáusica, pero si ya tenemos fractura, en lo que habría que pensar es básicamente en estos: anabólicos, biológico o bifosfonatos. Y de los bifosfonatos, si hay fractura, ácido zoledrónico. Entonces, ¿qué diferencias hay? Y vamos a hablar de los bifosfonatos específicamente entre ellos, pues el alendronato, el risedronato, el ivandronato y el ácido zoledrónico. Principalmente la diferencia es la dosis o la forma de administración.
Entonces, el alendronato se puede dar diario, se puede dar en dosis semanal, el risedronato se puede dar en dosis semanal, y el ivadronato, acá se equivocó el artículo, y esto es cada mes. Y pues luego, después de lograr esta dosis de carga, se puede mantener cada 3 meses. Y aquí están los tipos de fractura o el riesgo que se reduce. Entonces vemos que los bifosfonatos son muy buenos para reducir el riesgo de fractura vertebral, menos el ivandronato que solamente hace vertebral, y el resto sí pues tienen reducción del riesgo de fractura de cadera. Lo importante acá, o lo que fue un papel decisivo a la hora de definir cuál bifosfonato escoger, es la presencia de efectos adversos, porque estos efectos principalmente son a nivel digestivos, cuando se administran de forma muy frecuente. Por eso se prefiere una dosis semanal de alendronato, no una dosis diaria, porque aumenta el riesgo de esofagitis, así como pues el riesgo de fracturas paradójicas, como el riesgo de osteonecrosis de la mandíbula, las fracturas de fémur paradójicas. Entonces pues principalmente hay que tener como cuidado con estos medicamentos. El ácido zoledrónico se administra una vez al año y la dosis es de 5 miligramos. Y cuando hablamos de los biológicos, pues tenemos al denosumab, que es un antirresortivo, va a ser un bloqueador del RANK ligando, y va a reducir, o va a tener un efecto sobre la reducción del riesgo de fractura vertebral, no vertebral y de cadera. Igual que la teriparatide, pues esto se prefiere específicamente para fracturas vertebrales y no vertebrales, y no tanto para cadera. Sin embargo, por su efecto anabólico, pues la teriparatida puede tener un efecto pues un poco más rápido para formar hueso, y el denosumab pues es más como un antirresortivo, y pues como vemos la administración es cada 6 meses. Entonces, acá están los comparativos de los diferentes medicamentos y el porcentaje de prevención de fracturas vertebrales y fractura de cadera. Aquí están los diferentes estudios que se han realizado, y aquí vemos la comparación del alendronato, donde se previenen más fracturas vertebrales que fracturas de cadera, donde el que tiene más impacto en fractura de cadera vendría siendo el denosumab y la teriparatida, y en fracturas vertebrales principalmente la teriparatida es la que tiene más efecto. Entonces, ¿cuál sería, para finalizar, el algoritmo de manejo de estos pacientes? Principalmente definir si la persona cumple con diagnóstico o criterios de osteoporosis, y ya sabemos que si tenemos un paciente fracturado con fractura de cadera, pues definitivamente es importante conocer el FRAX y conocer la densitometría ósea. Sin embargo, nos vamos directamente a evaluar que tiene fractura. Aparte de todas las medidas no farmacológicas, lo del riesgo de caídas y el calcio y la vitamina D, se debe valorar qué tratamiento se debería administrar. Entonces tenemos principalmente en pacientes fracturados 3 herramientas: antirresortivo denosumab, anabólico teriparatide, y de los bifosfonatos, el ácido zoledrónico. Entonces, acá tenemos algunas indicaciones o específicamente recomendaciones para administrarlos. El denosumab se preferiría quizás en pacientes mayores de 75 años, con tasas de filtrado glomerular menor a 30, con T-scores de cuello femoral menor a 2.5, y que tengan fracturas por fragilidad y no vertebrales y con múltiples factores de riesgo, es decir, pacientes frágiles y pacientes que tengan multimorbilidad y que tengan básicamente una alta carga de enfermedad. Irían para denosumab. Si tienen por lo menos una fractura vertebral, se prefiere el uso de teriparatida. Sin embargo, es considerar que pues, la teriparatida debe tener una tasa de filtrado glomerular pues, preservada, ¿sí? Y el ácido zoledrónico en fracturas por fragilidad, y pues cuando esté contraindicado el uso de denosumab y teriparatida.